Hola familia, ¿qué tal? Estamos muy emocionados de saber que visitas nuestro canal de YouTube. Te invitamos a suscribirte, sabemos que será de gran bendición para tu vida. Si necesitas más información, déjanos tu comentario y nosotros nos ponemos en contacto. Gracias y que disfrutes del servicio. Participe 1, 2, 3. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. La historia que veremos el día de hoy, la historia cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para para Isaac, que manda a buscar a Rebeca para su hijo Isaac. Y vemos cómo la voluntad de Dios fue tan perfecta, hermanos, que la mujer, Abraham solo le decía al mayordomo: no busques de otra nación, no busques de otra linaje, sino ve a buscar una mujer para mi hijo que sea de nuestro mismo linaje. ¿Sí me entienden? Del mismo pueblo. Llega el mayordomo, ve que llega Rebeca con los cántaros y todo esto, y ella le dice: ¿quién eres tú? ¿De quién eres hija tú? Y yo soy hija de Betuel, le dice. ¿El hermano de quién? ¿Verdad? De este hombre, ¿verdad? Abraham. Y cómo ahí Dios confirma su perfecta voluntad, hermanos. Entonces, mire Génesis 24, versículo 47. Génesis 24, 47 dice: entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a Milca. Le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. ¿La hija de quién? Del hermano de mi señor. Abraham le dice el mayordomo: y si no encuentro una mujer que quiera venir o que sea del mismo linaje, ¿a quién traigo? Y Abraham le dice: no traigas a nadie, pero Dios va a estar contigo, su voluntad será agradable y perfecta, y vas a encontrar esa mujer para mi hijo, tráemela. Y hermano, vamos a ver esto, hermano, en esta hora. Los imposibles pueden suceder cuando aceptamos la voluntad de Dios. Los imposibles pueden suceder cuando aceptamos la voluntad de Dios. Entonces, hermano, que Dios nos hable en esta hora. Señor, gracias por lo bueno que tú eres, la bendición de ser salvos. Pido que nos hables a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras ofensas, y límpianos de toda maldad. Permítenos estar atentos, escuchando tu palabra, tu voz, y ayúdame a ser de bendición. Tú dirige los dichos de mi boca, de mi corazón, Padre, para que yo hable conforme a tu palabra. Gracias por la Iglesia Bíblica Bautista Rayón, gracias por cada hermano aquí, cada hermana, cada joven, cada señorita. Pido que bendigas cada niño, pido que bendigas cada matrimonio, cada adulto, cada dama, y que tu nombre sea honrado y glorificado. No permitas, Señor, que el diablo tome ventaja distrayéndonos, y ayúdanos a estar enfocados en tu palabra en esta hora. Aprovechar el máximo el estar ya aquí. Danos corazones sensibles, tiernos, dóciles para recibir tu palabra con mansedumbre. Y Señor, tu palabra, Señor, haga un eco en nuestro corazón para tomar decisiones en esta hora. Avívanos, visítanos. Te lo pido con todo mi corazón en Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Vaya siguiéndome ahí en sus hojas, hermano. Abraham mandó a su siervo para buscar una esposa para su hijo Isaac. Mira Génesis 24, versículo... quiero que veas el versículo... Dice versículo 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de ¿quién? De Abraham. Nacor era hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió a ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, mi señor. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua,
hasta que acaben de beber. Se dio prisa, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había hecho prosperar su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, hay en casa de tu padre lugar donde posemos. Y ella me respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Por qué? Porque Abraham mandó buscar una esposa para su hijo Isaac y le da unas instrucciones específicas, ¿verdad? Pero le dice el siervo a Abraham, ¿qué hago si ella no quiere venir? ¿Qué hago si no encuentro mujer para tu hijo? Respondió Abraham y le dijo, no me traigas a nadie más, no me traigas a nadie más. Génesis 4, versículo 1, era Abraham ya viejo, y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mí como mujer de las hijas de los cananeos, en los cuales yo habito, sino que irás ¿a dónde? Génesis 24, 4, ¿sí está aquí, hermano? Sino que irás ¿a dónde? A mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde salisteis. Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá. O sea, quiero que vayas, busques una mujer de mi parentela y traigas una esposa para mi hijo Abraham. Si no encuentras a nadie, si no quiere venir, Abraham le dice, no me traigas a nadie. El siervo va con una gran encomienda, una gran responsabilidad de escoger bien a la mujer del hijo de su amo. Y pues vemos la señal que pidió el siervo. El siervo pidió una señal. Dice en el versículo 10, el criado tomó, ¿cuántos? 10. ¿Por qué no uno, hermanos? ¿Por qué no dos? Dice que, ¿por qué no dos? Nomás necesitaba dos. Uno para ir él y regresar y otro para ir por la muchacha y traérsela. ¿Por qué tomó 10 camellos? Porque él pidió una señal específica. Entonces el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella que yo dijere, ¿qué? Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y él respondiere, bebe, pero no solo bebe tú, también ¿quién? Daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Entonces, el siervo va con una gran encomienda de escoger bien a la mujer de su hijo, de su amo. Él pide una señal, voy a llevarme 10 camellos, me voy a poner junto a la fuente de agua cuando las mujeres van por agua, la que me diere de beber a mí, y no solo a mí, sino a todos los camellos, esa es la mujer que tienes para el hijo de mi amo. Era la mujer que necesitaba, la señorita que necesitaba para su hijo. Abraham adoró por cómo Dios proveyó esa señorita para Isaac. Ahora, él debe de ir, el criado, y no solamente buscar a la señorita y encontrarla y traerla, también debe de pedirle permiso a quien cree, a los papás, de a ver si la dejan ir con él o no. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, él va y le dice, ¿dónde vives, verdad? No, pues vamos. Y cuando van para allá, ahorita lo vamos a ir viendo, recuerden, no olviden Mateo 6, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Los imposibles pueden suceder orando y cuando aceptamos la voluntad de Dios, no se pierda, pero él también debe de ir ahora a pedir permiso a sus padres para ver si le dejan ir con este amo, el siervo de su señor, pues con un extraño. ¿Está conmigo? Pero mire la respuesta de los padres de Labán y de Betuel, versículo 50, Génesis 24, 50. Entonces Labán
y Betuel respondieron y dijeron, ¿qué dijeron? De Jehová ha salido esto, no podremos hablarte ¿qué? Malo ni bueno. Mire cómo respondieron ellos. Y hermano, ¿sabe por qué Betuel y Labán respondieron? Si esa es la voluntad de Dios, ve con él. No pusieron pretextos, no pusieron esto y lo otro, no. ¿Sabe por qué? Porque es importante ser sensibles y reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermano, el Señor es soberano. No se le olvide que el Señor sabe mejor que yo. Él es el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a... Él tiene un propósito. Él es la luz. Dios opera en la luz. Dios no opera en las tinieblas. Amén, hermano. Su voluntad es visible. Su voluntad es palpable, brilla. Su voluntad no está en la oscuridad. Su voluntad no está escondida o encubierta. No, su voluntad brilla, es visible, resplandece. No es oscura, que su voluntad que no se ve. Su voluntad, lo que él hace es clara, porque la voluntad de Dios es clara. ¿Qué dice en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como en la tierra. Pablo habla de la buena voluntad. Mire Filipenses 2:13. Pablo también habla de la buena voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Vaya ahí a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Mire lo que dice ahí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo está siempre, hermano, mire hermano, todo está bien siempre y cuando las cosas salen como tú quieres. Pero cuando las cosas no salen como tú quieres, es ahí cuando renegamos. Pero cuando la voluntad de Dios implica un poco de dolor, un poco de duda, un poco de sufrimiento, ¿sabe qué hacemos? Nos peleamos con Dios y decimos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque viene allí, escúcheme bien, viene allí pecado, no cuando preguntas por qué, porque no está mal preguntar por qué. El pecado viene cuando rechazas la voluntad de Dios, lo que Dios, hermano, en su soberanía, siendo Él bueno, ha permitido en tu vida, tú lo rechazas, te peleas, te amargas, te vuelves un resentido porque no te ha gustado la voluntad de Dios. No quieren aceptar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Hay muchos cristianos resentidos porque andan peleando con la voluntad de Dios, no les gusta lo que Dios está haciendo. Dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de ganar almas, consideran abandonar su fe porque no les gusta lo que quizás Dios está haciendo en sus vidas. Filipenses 2:14. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es importante, hermanos, ser un hijo de Dios que resplandezca la luz del Señor, que brille. Hermano, Dios es bueno. Amén. Aunque sea difícil la situación, aunque sea amarga la situación, Dios es bueno. Dios hará lo que tenga que hacer para cumplir su propósito. Lo vemos en la Biblia. Mire, Dios ha matado gente en la Biblia. Amén. Para cumplir su voluntad. Dios ha levantado faraones para cumplir su voluntad en su pueblo. Dios ha destruido naciones enteras para cumplir su voluntad. Dios ha destruido generaciones enteras, amén, para cumplir su voluntad. Dios ha levantado un Nabucodonosor, amén, para cumplir su voluntad, para humillar a su pueblo. Mire, Dios tiene un plan y Él sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, hermano. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Y hay el cristiano que se anda enojando con Dios, que cree que sabe mejor que Dios. ¿Y por qué se descompuso el carro? No lo acepto. ¿Por qué me enfermé? Yo no tengo tiempo para enfermarme. No lo acepto, Dios. ¿Está conmigo? Son cristianos que no aceptan la voluntad de Dios.
pelean con la voluntad de Dios, rechazan la voluntad de Dios, no les gusta lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Sí, sí está conmigo, hermano? Y hermano, los imposibles pueden suceder cuando oramos, cuando aceptamos la voluntad de Dios. Y orar tiene que ver con: Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tú en el cielo, así también en la tierra. Pero no, yo no tengo tiempo para enfermarme, no lo acepto, no lo quiero. Pero mire, hermano, número 1, sus hojas. No debemos meternos en contra de su voluntad. Número 1, no debemos meternos en contra de su voluntad. Hermano, ¿sabe cuál es el problema de cristianos y no cristianos que se meten en la voluntad de Dios? Hermano, no debemos de andar renegando, peleando en contra de la voluntad de Dios, porque Dios siempre me va a ganar. Mire Éxodo 9, Éxodo 9:17. Vea el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 17. Éxodo 9:17. Está en la pantalla. Mírelo ahí. Éxodo 9:17. Dice, ¿sí lo ve? Vienen las plagas a Faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Este hombre no quiere. Y mira lo que hizo todavía Faraón. Lo que le pregunta a Moisés: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, no dejándolos ir? 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Dios envía a Moisés y Moisés le dice a Faraón: vengo de parte de Dios para que dejes ir a mi pueblo, para que dejes ir a su pueblo, para que adore a Dios. Amén. ¿Qué hace Faraón? No se van. De aquí ustedes no se van. Viene la primer plaga. ¿Ah? Vuelve otra vez. ¿Nos vas a dejar ir? No quiere. Vuelve segunda plaga. ¿Está conmigo? Otra vez no los quiere dejar ir. Vuelve. ¿Y sabe qué hace Faraón? Moisés le dice: todavía te ensoberbeces. O sea, Faraón necio, endurecido, no queriendo dejar al pueblo. Y como el Señor le pregunta a Faraón: ¿todavía quieres un poquito más? Ya te envié moscas, ya te envié pulgas, ya te envié granizo, te voy a enviar granizo. ¿Todavía quieres un poco más? O sea, ¿todavía quieres aprender de la manera difícil? ¿No entiendes que yo quiero cumplir un propósito en tu vida? ¿Por qué esa necedad? ¿Por qué ser un necio? ¿Por qué endurecer el corazón? Dios, hermano, dice y te dice esta mañana, y a mí también, yo lo tomé para mí: tú no vas a ganar contra mí. Y es que es la verdad, no le vamos a ganar al Señor, hermano. Dios le mandó plaga tras plaga, que Faraón nunca quiso caso, hasta que la última plaga fue en su mismo corazón. ¿Qué? ¿Sí se acuerda la última plaga? La muerte de todos los primogénitos. ¿Cuántos cristianos no andan prueba tras prueba? Prueba tras prueba. Prueba tras prueba. Es porque muchos no queremos doblegarnos, humillarnos ante la voluntad de Dios. Hermano, en Nehemías 6:3, Nehemías decía que había una obra muy importante que hacer: levantar los muros. Estoy en la voluntad de Dios. Yo no puedo ir con Sanballat. Hermano, nadie puede meterse en contra de la voluntad de Dios. Génesis 50:20. ¿Tú recuerdas los hermanos de José? Lo vendieron, hermano. ¿Sí está conmigo? Sus propios hermanos lo vendieron porque le tenían envidia. Sus hermanos de sangre. Y lo venden a Egipto. Pero Dios en Egipto tenía un propósito para José, hermano. Antes de llegar a ser la mano derecha del faraón en Egipto, estuvo en la cárcel, hermano. ¿Sí se acuerda, hermano? Y ahí anda con el panadero y el copero. Le adivina el sueño porque Dios así le dio esa facultad a José, y le revela lo que no le adivina, perdón, le revela lo que su sueño tuvo el copero, de que iba a regresar otra vez al lado de Faraón. Y le dice: cuando tú vuelvas, no te olvides de mí. Y el copero se olvidó de él. Y ahí siguió José en la cárcel. Luego, hermano, ¿se acuerda? Faraón tuvo un sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Se acuerdan? Y dicen: yo conozco, el copero se acordó: yo conozco a un tal José que te puede interpretar el sueño. Le hablan y José le dice: yo no puedo, pero Dios sí. Le interpreta el sueño y Egipto no murió de hambre. Amén.
Llega a ser la mano derecha de Faraón, que todo lo que hacía José era como si lo hiciese el mismo Faraón. Y de repente, ¿qué cree? Israel tiene hambre. Y Jacob manda a sus hijos a que busquen de comer en Egipto. ¿Sí está conmigo? ¿Y quién cree a quién tenían que pedirle de comer? A José. Pero José, hermano, escúcheme bien, todos los hermanos de José pensaban que José estaba muerto, pero Dios tenía un plan cuando fue vendido como esclavo a Egipto. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería rescatar a su pueblo. Quería salvar a sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque mire todo lo que pasó José, pero la voluntad de Dios siempre se va a cumplir de una u otra manera. No hay tal cosa, mire hermano, mire para acá, no hay tal cosa como mala suerte. Amén. No hay tal cosa como estar salado. No hay tal cosa como que hoy vas a tener buena suerte. No, todo está en control de Dios, hermano. El creador de todo lo que vemos y conocemos, hermano. El cristiano debe esforzarse toda su vida en estar y en conocer la voluntad de Dios. No estorbar la voluntad de Dios, estar en los negocios de nuestro Dios. Hermano, viene el siervo de Abraham con los padres de Rebeca. ¿Y saben qué dicen los padres de Rebeca? Llévatela. Génesis 24. Versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. Génesis 24, 50. No podremos hablarte malo ni bueno. ¿Qué le dicen los hijos los papás de Rebeca? Disculpe. ¿Qué le dicen los papás de Rebeca al siervo? Llévatela. No podemos estorbar la voluntad de Dios. No queremos estorbar la voluntad de Dios. Mire, hermano, los papás de Rebeca no rezongaron. Amén. A lo mejor estaban confundidos. No conocían a ese hombre, era un extraño, tenían miedo quizás, pero ellos dijeron, sabemos que él dice la verdad y que es la voluntad de Dios. Dijeron, de Jehová ha salido esto. O sea, él dice la verdad y esto viene de Dios. Porque aunque no les gustara, los padres de Rebeca dijeron, esto es de Jehová, esto viene de Dios. Hermano, perdemos tantas bendiciones cuando no aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la verdad es que a muchos no nos interesa la voluntad de Dios. A mí me interesa mi voluntad. A mí me interesa hacer lo que yo quiero. A mí me interesa lo que yo estoy haciendo en la vida, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. ¿Pero qué tiene de malo, pastor? Que estás tan desconectado de la voluntad de Dios que mensajes como estos no te edifican, te arrullan, porque no te interesa que Dios tenga un plan mayor para nosotros. Y es que, hermano, Dios va a cumplir su voluntad de una u otra manera. ¿Qué hicieron los padres de Rebeca? Esto viene de Dios, no vamos a estorbar. Llévatela. Pero número dos, vamos a seguir avanzando. Quiero que entienda que hay un plan perfecto de Dios. Hay un plan perfecto de Dios. Número 2, en sus hojas, hay un plan perfecto de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios 2, 5. Dice así. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mira versículo 10, léalo conmigo, participa en el culto, está en la pantalla. 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios tiene un plan y Dios quiere que yo esté en su voluntad. Él preparó de antemano cosas, hermano. Mire, ¿qué dice Jeremías? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis caminos no son vuestros caminos. Hermano, Él tiene y Él dice que preparó de antemano esas cosas para que tú y yo, ahora siendo sus hijos, andemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que hay un plan perfecto de Dios. Mire, el día que recibimos a Cristo, si la voluntad de Dios fuera así, recibir a Cristo, pues ahí, hermano, mire, pues
ya nos hubiéramos ido al cielo. ¿Para qué quedarnos en la tierra? Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que vayamos al cielo, ¿no? Entonces, el día que recibimos a Cristo, ¿por qué no nos fuimos al cielo? ¿Sí está conmigo? El día que recibimos a Cristo, Dios no nos llevó al cielo. Seguimos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay un plan perfecto de Dios. Amén. Porque Él tiene un plan. Nos podría haber salvado y pues Dios hubiera dicho, pues ¿para qué te quiero en la tierra, verdad? Pero nos tiene aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Para qué nos tiene en la tierra sufriendo? Vámonos mejor. Pero ¿sabes qué, hermanos? Somos salvos. Él tiene un plan perfecto, tiene un propósito para su vida y mi vida. Hay una voluntad perfecta en su vida. Hermano, comenzó su plan para mi vida y la suya antes de la fundación del mundo. Él trazó un plan perfecto con usted en mente. Él tiene todo en control. Mire, hermano, Dios sabe el día, la hora, el cuándo y el cómo. Nuestros días están contados. Nuestros cabellos, la Biblia dice que están contados. Él tiene un plan perfecto y Él nos dejó en la tierra para cumplir ese plan perfecto. No se sorprenda cuando venga la prueba. Dios está en control. En los buenos y en los malos tiempos, Él sabe lo que está haciendo. Amén. Job lo entendió, ¿se acuerda de él? Hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Perdió a sus hijos, hermano, no un hijo, 10 hijos, hermano. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué? Porque Job sabía que Dios tenía un plan perfecto. Job no se movió, entendió que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito, aun cuando no lo queremos aceptar, cuando no podemos aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Es necesario hacernos a un lado y dejar a Dios ser Dios, hermano. Y alabarlo y ser fiel. Pero cuando viene la prueba, la dificultad, un poquito de sufrimiento, abandonamos nuestra fe, abandonan sus convicciones, le damos la espalda a Dios. Porque todo está bien mientras las cosas se hagan como yo quiero. Pero ¿qué pasa cuando viene un poco de sufrimiento, un poco de prueba, un poco de dificultad? Damos la espalda a Dios. Amén. Buenos días para los que acaban de despertar. Este pasaje en Génesis 24 se menciona en 14 versículos los camellos. Si tú lees todo Génesis 24, te lo dejo de tarea, los camellos son mencionados 14 veces. ¿Por qué tantas veces los camellos? Es más, hermano, mire, esas son cosas que a mí me sorprenden del Señor. Era el siervo y tenía una responsabilidad, ir por una esposa para Isaac, ¿verdad? ¿Cuántos camellos necesitaba? Pero se llevó 10. Y luego repite los camellos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay cosas en tu vida y en mi vida que están en nuestras manos y que Dios, con eso que está en nuestras manos, Él va a revelar su voluntad. Camellos, pastor. Tienes una Biblia. Joven, tienes padres. Amén. Tienes una iglesia. Tienes la palabra de Dios. Tienes el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por los que ya están casados y adultos y tienen todavía a sus papás. Ahí tienes el consejo de papá y de mamá para saber qué hacer, para saber la voluntad de Dios. Un pastor. Hay cosas que están en tu vida. Conferencias, campamentos, qué sé yo. Hay cosas que están en tu vida que Dios te las pone ahí en tus manos para que sepas la voluntad de Dios. 14 veces se mencionan los camellos. Porque Él quiere que... ¿Sabes qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir esto con los camellos? Lo estuve leyendo. Que Dios quiere enfatizar que la voluntad de Dios es alcanzable. ¿Sí está conmigo? No es algo que, híjole, es que la voluntad de Dios, hombre, está bien lejos. No, la voluntad de Dios es alcanzable. Señor, voy a ir en este viaje. Mi amo Abraham me encomendó traer una esposa. ¿Cuál es? Bueno, me voy a poner al lado de la fuente. Aquí traigo un montón de camellos. ¿Está conmigo? La mujer que diere de beber, no solo a mí, sino a todos mis camellos, esa es la buena. Esa es la que es para mi hijo, para la hija, para el hijo de mi amo. ¿Sí está conmigo? Ahora usted está pensando, pero yo no tengo camellos.
No, hermano, estoy hablando de que hay cosas en su vida. ¿Sí está conmigo? Señor, hoy va a haber predicación. Hoy va a haber palabra de Dios en la iglesia. ¿Podrías decirme si lo que estoy haciendo es correcto? ¿Podrías redarguirme con el pecado? ¿Podrías decirme a lo mejor si ando haciendo bien o ando haciendo mal? ¿Sí está conmigo? Esos son sus caminos. Hay cosas que Dios ha puesto en sus manos para que usted sepa que la voluntad de Dios es alcanzable. No se diga, amado David, los jóvenes que están en el colegio, ¿cuántas enseñanzas escuchan en toda la semana? Amén. ¿Sí está conmigo, hermanos? Entonces, hermano, Dios quiere enfatizar que la voluntad de Dios es alcanzable. Mira lo que tienes en tus manos. Allí está en tus manos. Solo cree, confía en mí. Yo estoy en control. ¿De qué te preocupas? ¿Por qué te enojas? Los imposibles pueden suceder. Pero la reacción es, no, Señor. Mira nada más lo que hiciste. No me gusta. Amén. Testimonio impactantes, el pastor Ramos, cuando él nos ha contado que perdió a su hijo. Dice que cuando estuvieron marcándole a su hijo todo el día, no sé si 2 días o 3, hasta que fueron a buscarlo a su departamento, abrieron la puerta y su hijo estaba ahí, ¿verdad? Ya muerto en el baño. Dice que la hermana Karen no gritó, hermano, no, simplemente abrazó a su hijo y empezó a orar y a dar gracias a Dios por la vida de su hijo. Dice el pastor Ramos que eso le impactó tanto. Pero ¿sabes qué, hermano? No tiene nada que ver con que él sea un pastor. ¿Sabes qué tiene que ver? Que hay cristianos que mientras las cosas se hagan como tú quieres, todo está bien. Amén. Pero cuando el Señor te da un poquito ahí, te tiene que tocarnos porque dice, estás dependiendo mucho de ti y tiene que darnos un poco de dolor. No, Señor, mira nada más lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Puede venir el día de mañana, hermano, y dicen, tienes cáncer. Pero mira nada más. Un accidente. Amén. Ayer fui a San Luis Potosí, hermano. Estuve expuesto a un accidente. ¿Sí está conmigo, hermano? Esta semana, Pastor Juan de Dios Garza, hablé con su hijo hace 2 semanas. Y el día de antier falleció su esposa. ¿Sí está conmigo, hermano? Pero fíjese, hermano, a veces eso son cosas drásticas, pero hasta hay cristianos que, mira, este carro ya no quiso encender, ¿verdad? Y no llegaste al trabajo, te corrieron, no ganaste dinero. ¿Está conmigo, hermano? Pero mira nada más lo que hiciste, Señor. ¿Qué vas a hacer, hermano? Yo le pregunto, ¿qué va a hacer? Porque eso va a venir, hermano. A mi vida y a su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Está conmigo? Pastor David Cortés siempre dice pensar en retrospectiva. ¿Qué es pensar en retrospectiva? Siempre recuerdo ese ejemplo que leí de las Torres Gemelas. Cuando se estrellaron los aviones, mucha gente no llegó a trabajar. No funcionó el carro, el niño no se levantó, el niño se enfermó, el carro no funcionó. El que más me impacta, hermano, es uno que se puso un tenis de un color y de otro color. Hasta que salió se dio cuenta y, híjole, se tuvo que regresar a cambiarse y ponerse el tenis del color correcto, los Converse, ¿se acuerdan? Y se puso el tenis de un color incorrecto. Hermano, ya tomó el tren, llegó, se bajó y cuando iba llegando a meterse a la torre, ¡pum! El primer avión se impacta. Donde se impactó, ese hombre dice, es donde yo trabajaba. ¿Sí está conmigo, hermano? Pero no, es que no llegué a trabajar, se descompuso el carro y no gané dinero, ¿verdad? Ya, no, se fue la luz y esto y lo otro. ¿Qué vas a hacer, hermano? Es que yo ya sabía, no lo arreglé y es mi culpa, hermano. Pero ¿sabes qué? Nos falta pensar en retrospectiva, que como Dios quiere usarnos y tiene su perfecta voluntad en tu vida, nos guarda y nos libra quizás de tantos peligros, hermano. Amén. ¿Cuándo vas a entender, hermano? ¿Cuándo vas a dejar de creer que usted tiene la razón? ¿Cuándo va a dejar de pelear con Dios? ¿Qué acaso no ve cómo nos va?
Problemas aquí, problemas por allá, la familia, qué sé yo, y todo por no entender que la voluntad de Dios se va a cumplir, aunque tú y yo no queramos, hermano. Pero número tres, hermano, vamos rápido, Génesis 24, 54. Número 3, en sus hojas, su voluntad es urgente. Su voluntad es urgente. Génesis 24, 54, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 24, 54 y 55. Dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Esta mujer lo llevó con sus papás. Le dijeron los papás, llévatela, y le dieron de comer al siervo, ¿ok? Comieron, bebieron los varones que venían con él, hicieron carne asada, no sé, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, ¿qué dice el siervo a los papás de Rebeca? Enviadme a mi señor, versículo 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Versículo 56. Y él les dijo, no me ¿qué? No me detengas. Número 3, ¿qué dije? Su voluntad es urgente. ¿Qué le dice el siervo? Ok, ya comimos, ya estuvo, ¿no? Ya comimos carne asada, taquitos, guacamole, salchichón, elotes, ya estuvo, ¿no? Ya, déjenme ir con mi señor, tengo que llevar a la muchacha con Isaac. Y le dicen los papás, espérate, lo menos 10 días, irás, ¿cuándo? Después. ¿Y dice así? ¿Puedes poner el versículo anterior, hermano Carlito? Espera con nosotros al menos 10 días y después irá. ¿Y qué dice él? No me detengas ya. Siguiente versículo, hermano Carlitos, dice. Y les dijo, no me detengas. Ya déjame ir. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es urgente. Después. Y es que muchos contestan así, hermano. Después arreglo mi vida y luego me bautizo. Después arreglo esto y luego soy fiel. ¿Y cuántos tenemos al Señor esperando, hermanos? ¿Ah? A Él. Deja, hago esto y aquello, y pues el Señor dice, pues yo, ¿dónde quedo yo entonces? El mayordomo dijo, no, nada, ¿cómo que nada de después? La voluntad de Dios es urgente. ¿Sabe por qué los imposibles no suceden? Porque la voluntad de Dios es urgente, que la voluntad de Dios es que cónyuges se perdonen, se reconcilien. Ah, no, eso sí que no. Después. La voluntad de Dios es tan urgente que hijos y padres se pidan ya perdón uno al otro. Ah, no. Después. Y ¿sabes qué, joven? Híjole. Y también adultos, si todavía tienen a sus papás, qué inmaduros son porque piensan que tú piensas que papá y mamá te van a durar 1000 años y que después vas a tener chance de pedirles perdón. Sí, pastor, después. Bueno, allí llévese. Después, sí, amén. Pero ¿sabe qué? Dios, ¿puedes hacer posible esto? Sí, claro que sí, mijo. Después. Dios, ¿puedes ayudar a mi familia? El Señor dirá, sí, claro que sí puedo. Después. ¿Por qué no tenemos la actitud del mayordomo? O ya no voy a detener esto. Es urgente, tengo que ir. Ya tengo que ponerme bien con Dios, ya tengo que arreglar mi vida, ya le tengo que pedir perdón a mi esposo, a mi esposa, ya le tengo que pedir perdón a mis hijos, ya le tengo que pedir perdón a papá y a mamá. La voluntad de Dios es tan urgente que usted ya deje ese pecado y empiece a andar en los caminos de Dios. Pero mire, los veo, sí. Después. Pero gloria al Señor, hermano, por cristianos que entienden que hay una urgencia. No me detengas más. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas de Cristo con Pedro? Me voy a morir, voy a ser sepultado, al tercer día resucitaré y seré entregados en manos de mis enemigos. Y el buen Peter, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Señor? A ti nada malo te pase. ¿Verdad?
No, aquí quédate con nosotros te cuidamos. ¿Y qué le dice el Señor? Quítate de mí, Satanás. Estás estorbando la obra de Dios. Estás estorbando la voluntad de Dios, Pedro. Estás pensando en ti. Amén. No me vas a detener de cumplir el propósito de mi Padre. ¿Qué decía Cristo? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y mire, gloria a Dios por Rebeca, que no se rajó. Mire versículos 56 y 58. Al 58, perdón. Génesis 24, 56. El siervo le dice, no me detengáis. Ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchame para que vaya mi Señor. Versículo 57. Ellos respondieron, entonces, llamemos a la doncella y vamos a preguntarle a ver qué ella opina. Y pues sí, ¿verdad, hermanos? Porque una cosa es lo que quieren los papás, pero faltaba la muchacha. Versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué le preguntaron? A ver, Rebeca, ¿te vas con él o no? Amén. ¿Te quieres ir con él o no? Rebeca, deja de estar en el celular. Ven acá. A ver, Rebeca, ¿te vas con él o qué? Y ella respondió. ¿Qué respondió, hermanos? ¿Sí está aquí o no, hermanos? Porque ando hablando al aire. Sí, iré. Fíjense nomás, Rebeca. ¿Sabe por qué? Porque Rebeca también entendió que la voluntad de Dios que es urgente. Respondió urgentemente a la voluntad de Dios. Fue obediente. No esperó más. La voluntad, mire, hermano, ¿sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es ya. La voluntad de Dios es a la de ya. ¿Por qué hace esperar a Dios? ¿Por qué es un cristiano de mañana? Mañana me comprometo, mañana arreglo mi familia, mañana le pido perdón a mi esposo, mañana leo la Biblia, mañana voy a la iglesia siempre, mañana hablo de Cristo y mañana, después y después. Bueno, hermano, entonces el Señor, así, hermano, la Biblia dice, de gracia recibimos, damos de gracia. Todo lo que el hombre sembra, eso también cosechará. Hermano, Dios le va a responder a usted también. ¿Quieres que los imposibles puedan suceder? Señor, ¿puede hacer esto posible en mi hijo, en la vida de mi esposo, en la vida de mi familia? Dios dirá igual, sí lo puedo hacer, pero lo voy a hacer después. Después. Tú dirás, así no es el Señor. Romanos dice, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Sí o no dice eso? ¿De quién va a depender que Él escuche lo que yo tanto anhelo? Pues de Él. Porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Número 4. La voluntad de Dios es exacta. Génesis 24, 46. Está yendo el tiempo bien rápido, hermanos, pero yo voy a terminar. Nos faltan 2. La voluntad de Dios es exacta. Génesis 24, 46 y 47. Dice así. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí. Hablando de Rebeca que venía. Bebe y también tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, versículo 47, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. La voluntad de Dios fue exacta. Ahí estaba el mayordomo. Se puso al lado de la fuente de agua. Se arrodillaron los camellos. Señor, te pido, orar es. ¿Qué es orar, hermano? Señor, te pido que la mujer que sea para mí, el hijo de mi amo, me dé de beber agua a mí y a mis camellos. Dice que en el versículo anterior, que antes de que él terminase de hablar, ya venía Rebeca con su cántaro, ¿verdad? Y dijo que le dio agua a él y le dio agua a todos los camellos. Mire versículo, ¿cuál es? El 45. Léalo conmigo. Génesis 24, 45 está en la pantalla. 1, 2, 3. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y luego lo que vimos ahorita, luego. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es exacta. O sea, fue exacto que Rebeca era la mujer para el hijo de Abraham. No había duda de que era ellas. Amén. Entonces por eso no sirve Tinder ni Snapchat. Amén. Porque la voluntad de Dios es
exacta. Se arrodilló el siervo con los camellos e inmediatamente allí venía Rebeca con su cántaro. Qué maravilloso es Dios, porque Él no comete errores. La perfecta voluntad de Dios, al igual que el siervo, era estar en el lugar exacto donde tenía que estar, hermano. La voluntad de Dios es que usted esté en el lugar exacto donde debe de estar. Y la perfecta voluntad de Dios es que usted esté en la iglesia, que usted lea su Biblia, que usted ore, que usted camine con Dios, que usted sea fiel, que usted ande en santidad, que usted le sirva, que usted no comprometa sus convicciones, que siga creyendo en Dios día con día. Estando en el lugar exacto, créalo, los imposibles van a suceder. Pero hay gente que está en el lugar incorrecto, ¡pum! ¿Sí o no? Usted sabe dónde debe estar y sabe lo que tiene que hacer. Amén. ¿Será que Dios quiere que sea un buen esposo, pastor, una buena esposa? Mire, Dios le dio su esposo, su esposa. Mire para acá, porque de una vez, y ahí le va gratis. Dios le dio su esposo, su esposa, porque era quien necesitaba usted. Y que Dios le dio. Y Dios se lo dio con exactitud. No lo esté comparando con alguien más, ni esté rezongando de por qué su esposo o su esposa no es como aquel o que ella o esto y lo otro. No, porque Dios hace cosas exactas. ¿Sí está conmigo? ¿Quién tiene hijos? Levante la mano. ¿Sus hijos son un error? Dios nos dice que su voluntad es exacta. ¿Está conmigo? Dios sabe lo que necesitamos. Dios por eso lo pone en nuestro camino. Dios hace su voluntad que sea exacta. ¿Está conmigo, hermanos? Estando en el lugar correcto, Dios no comete errores. Amén. Eres un cristiano fiel, vienes a la iglesia, caminas con Dios, buscas a Dios, eres fiel, andas en santidad, le sirves, no comprometes tus convicciones, te comprometes día con día. ¿Cómo crees que va a ser su voluntad para ti? Como dicen Romanos, buena, agradable. ¿Está conmigo? Estás en el lugar equivocado. Amén. ¿Está conmigo? Su voluntad no va a ser buena, agradable y perfecta, discúlpame. Amén. ¿Sí está conmigo? Porque la voluntad de Dios es exacta, estando en el lugar exacto y correcto. Número 5. Nos faltan 2. La voluntad de Dios es práctica. Génesis 24, 57. Y sígame hasta el 61. La voluntad de Dios es práctica. Génesis 24, 57 dice, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y mira este versículo 60, márcalo, joven. ¿Y qué hicieron? ¿Quién bendijo a Rebeca? Sus papás. ¿Sabes? Por eso es tan importante la bendición de tus padres. ¿Verdad? Y le dijeron, ve. Y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares. O sean tu descendencia, sus descendientes, la puerta de sus enemigos. 61. Entonces se levantó Rebeca, sus doncellas, montaron en los camellos, siguieron al hombre, el criado tomó a Rebeca y se fue. Hermano, la voluntad de Dios es práctica. ¿Sí está conmigo? No es como que Betuel y el otro hombre, de verdad, vinieron y, a ver, vente, vamos a hacer reunión familiar y junta familiar, vamos a debatir, ¿verdad? No. Simplemente aceptaron la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Aceptaron la voluntad de Dios. A ver, Rebeca, ven. ¿Te vas a ir con él? Sí, voy. Órale, pues. Te damos nuestra bendición. Y Rebeca pasó a ser futura de madre de generaciones, dice la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios es práctica, hermanos. Es práctica. Dios es especialista, ¿verdad?, en tomar lo que no tiene sentido. Aquella persona que no tiene ningún potencial tal vez, que es un cero a la izquierda, el más flaco de los 5 hermanos, el tartamudo, el pescador, pero es exactamente a quien Dios quiere. A ver, ven acá, te voy a tomar a ti porque esos son bien engreídos, bien cremosos. A ti te voy a poner aquí y te voy a engrandecer porque yo a ti te quiero usar, hermano, porque es exactamente lo que Dios quiere, hermano.
Es exactamente lo que Dios quiere. Entonces, la voluntad de Dios es práctica. ¿Por qué lo complicamos, hermanos? ¿Está conmigo? ¿Por qué complicamos la voluntad de Dios? Es práctica. ¿Quieres ir con este hombre? Sí, sí voy. Punto. Se acabó. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Nos puede ayudar en el estacionamiento? Pues deje orar, pastor, a ver si Dios quiere. Hermano, le invitamos mañana a la iglesia. Venga mañana a la iglesia. Pues si Diosito quiere, pastor. Hermano, sea fiel, gane almas, reparta folletos. Pues vamos a ver, pastor, ore por mí. Yo le pregunto, ¿los imposibles pueden suceder? ¿Y porque Dios no puede o porque yo no estoy en su voluntad? ¿Sí está conmigo? Entonces, quiero que este año usted saque de su cabeza que los imposibles, que no hay nada imposible para el cristiano. Y si es imposible, es por la culpa del mismo cristiano. Porque Dios tiene el poder. Porque no hay nadie más poderoso que Dios. Entonces, si los imposibles no suceden, no es por culpa de Él. Es por culpa mía. Porque no estoy en su voluntad. Porque la voluntad de Dios es bien práctica, hermanos. ¿Por qué la complicamos? ¿Por qué hacemos tanto show? Es que se me hace difícil. No, hermano, usted le echa mucho show. Amén. ¿Por qué no simplemente somos hijos sencillos, obedientes? Ahí va Rebeca, con los camellos. No pidió carruaje jalado por cabellos. No checó el perfil. A ver, ¿con quién quieres que me vaya? ¿Con Isaac? A ver, deja checo su face. A ver, ay no. Ay, fue a esa escuela. Ay no, fuchi, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? No, a ver, quiero verlo primero. No, no, no. ¿Vas a ir con él? Sí. Punto. Porque la voluntad de Dios es bien práctica. Venga a la iglesia. Lea la Biblia. Ore. Camine con Dios. Reparta folletos. Hable de Cristo. Ofrende, qué sé yo. Sirva al Señor. Pero le echamos mucho show. No, pues es que. Pues es que, a ver si Dios quiere. Rebeca vio que era la voluntad de Dios. Sus padres dieron su bendición. Todo encajaba, es práctica. Rebeca dijo, ok, yo voy contigo. Pero número 6 terminamos. La voluntad de Dios es buena, hermanos. Génesis 24, 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó ¿qué? Y vio a Isaac y descendió del camello. Imagínense esa escena, hermanos, ¿verdad? Dice que venía Isaac del pozo viviente del que me ve. Como hoy en día esa frase que me ve, ¿verdad? Así hay muchas muchachitas hoy en día, ¿verdad? ¿Qué me ve ese? Pues como que ¿qué te ve? Pues está interesado en ti. No se diga a los muchachos, híjole. ¿Por qué me ve esa muchacha? ¿Qué quieres que te venga a poner el anillo o qué? Amén, hermanos. ¿Por qué le echamos tanto show a las cosas? ¿Por qué lo hacemos tan... No, hermanos, la voluntad de Dios es sencilla. Venía Rebeca, ahí estaba Isaac, la vio, se vieron, era la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Dijeron, esto viene de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso los imposibles pueden suceder y los imposibles pueden ser posibles, porque estando en su voluntad y sellar esta verdad en mi corazón, mejor me va a ir y todo será posible. Si habrá pruebas, hermano, claro que va a haber pruebas, pero como Job, aquellos que amamos quizás los perderemos. Igual Ezequiel perdió a su esposa, pero Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Su voluntad perfecta escúchame bien,
Su voluntad es perfecta. Acuérdense de dónde estaba hace 10, 20 años en el pasado. ¿Sí se acuerdan? Parecía todo imposible, ¿sí o no? Que Dios obrara en ese hogar, que Dios obrara en esa vida, ¿sí o no? Pero los imposibles fueron posibles. ¿Por qué? Porque empecé a hacer la voluntad de Dios. Su voluntad perfecta lo trajo hasta aquí el día de hoy. ¿Sí está conmigo? ¿Dónde estábamos hace 10, 20 años, 30 años? Parecía todo imposible. ¿Sí o no? No es que Dios no va a obrar en esta familia, en mis hijos, en este matrimonio. Dios ya no va a obrar. Pero fue la buena voluntad de Dios quien lo tiene aquí el día de hoy. No fui yo, pastor. No le quite la gloria a Dios. Porque si no fuera por Él, quién sabe dónde andaríamos. Eso que es amargo es dulce para otros a veces. Amén. Pero para qué, pero que eso porque pasó, no el sufrimiento suyo, no, sino el propósito que Dios tuvo puede ser una bendición a otros y ayudar a otros. No pierda la bendición de ser de bendición a otros renegando. Porque cuando no nos gusta la voluntad de Dios, renegamos. Pues, ¿qué traes conmigo, Dios? ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué este dolor? Es que yo quiero las cosas así, a mi modo. ¿Cuál fue la última plaga de Faraón? La última plaga de Faraón tocó el corazón de Faraón, que Faraón ahora sí dijo, ya váyanse, ya no quiero nada, ya, váyanse. ¿Se acuerdan? Ya, ¿saben qué? Ya. ¿Saben por qué? Porque le envió moscas, granizo, plagas y que no sé yo, qué sé yo, que en la última plaga le tocó lo que más amaba a Faraón, su hijo. Que ahora sí les digo, ¿saben? Ya, aquí está todo, ya, váyanse, ya no voy a estorbar la voluntad de Dios, váyanse de aquí. ¿Qué más tiene que hacer Dios en su vida para que usted esté en la voluntad de Dios, hermano? ¿Que un día esté llorando en el altar, en el hospital? Dios es bueno, hermano, y aun cuando me duele, lloro por las noches y no entiendo por qué, que no puedo dormir, hermano, Dios sigue siendo bueno ahí. Él está en control. Espera un poco más. El Señor dice, ya te vi que estás sufriendo, ya te vi que te duele, ya te vi que te está causando dolor, pero sé paciente, yo estoy haciendo algo, yo estoy en control. Sé que sufres ahorita, pero aguanta. Tienes que pasar por esto. Que no se te olvide que yo estoy contigo. Quizás tu vida está en pedazos, pero Dios te dice, confía en mí, para que cuando llegues al otro lado de su buena voluntad, hermano, Dios te diga y veas que fue Dios quien te trajo hasta aquí. Ese es el Dios al que servimos, hermano, y no le va a pedir permiso ni a usted ni a mí para cumplir su perfecta voluntad, hermano. Mejor hágase a un lado, ríndase a Dios y dígale, hágase conforme a tu voluntad. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Los imposibles pueden suceder aceptando la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a enojar? ¿Va a renegar? ¿Va a estorbarle a Dios? ¿O va a aceptar su voluntad buena y perfecta? Hermano, que Dios nos dé de su gracia. Padre, te doy gracias por